Buenas tardes, estamos en Crónica Digital, reanudando, por cierto, el análisis de la semana política, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, Juan Andrés? Hola Omar, aquí estamos, Yo sé que dándole. usted no ha tenido vacaciones, No, la cosa ha estado no, dura. ha estado dura, pero bueno, ahí estamos. Empeño le hacemos. Empeño le hacemos. Fíjate que hay harto que comentar, sobre todo a nivel internacional. Yo voy a tratar de ver acá, no, un segundito, un, acá lo tengo, para poder buscarlo y... aquí está. Vamos a ir de acá. Ahí vamos. Sí, yo creo que el primer elemento, ¿no es cierto? Tal vez el más importante que ha circulado en este último tiempo, yo diría que es lo más escandaloso, tal vez lo más duro, tiene que ver, ¿no es cierto?, con este artículo del periodista Seymour Hersh. No es cualquier periodista. Estamos hablando de un hombre que obtuvo el premio Pulitzer, estamos hablando de un hombre que denunció, ¿no es cierto?, la masacre de My Lai, entre otras cosas. No es cualquier periodista. ¿Qué es lo que dice este hombre ahí? Este hombre habla, ¿no es cierto?, de cómo estos gasoductos que fueron generados, creados para establecer una alianza entre Europa y Rusia, una alianza, ¿no es cierto?, de un producto estratégico como el gas, y de cómo estos gasoductos incomodaban a Estados Unidos desde el inicio. No solamente a Estados Unidos, sino que también a otros integrantes de la alianza. Estamos hablando de la OTAN, por cierto. Entonces, lo que plantea este periodista es que desde el gobierno norteamericano se planteó desde hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, la posibilidad de eliminar esos gasoductos. Y eliminarlos significa un atentado, ¿no es cierto?, romperlos, quebrarlos, destruirlos. Y para eso se buscó, ¿no es cierto?, abusos de la Marina, ¿no es cierto?, traídos especialmente y entrenados en la ciudad de Panamá. Y se hizo de esa manera porque no se quiso recurrir al Comando de Operaciones Especiales por una razón específica, porque eso significaba, ¿no es cierto?, tener que pedir un permiso del Congreso, en este caso del Senado, ¿no es cierto?, o de la Cámara. Por eso se hizo de ese modo. Desde ese punto de vista, ya en diciembre del año 2021, ojo con la fecha, ¿no es cierto? Ojo con la fecha, ya, ¿no es cierto?, esto estaba encaminado mucho antes, ¿no es cierto?, que se iniciara la operación especial, invasión o llámelo como usted quiera, lo que está ocurriendo hoy día en Ucrania, este conflicto armado, ¿no? Lo que sí estaba claro es que la CIA había solicitado, ¿no es cierto?, que esto tenía que ser, ¿no es cierto?, una operación encubierta, que no podía ser abierta, clara, por las razones, ¿no es cierto?, internacionales que y significaban, ¿no es cierto?, abrir, en este caso, un casus belli, una razón de guerra. Bueno, lo que cuenta este periodista, ¿no es cierto?, es que se van dando una serie de pasos y que en esos pasos también, extrañamente, o nada de extrañar, en un momento incluso se llega, ¿no es cierto?, se llega a la participación nada menos que de la persona que hoy día está dirigiendo Alemania y que se le sumó a este plan. Y eso explica algunas de las declaraciones también que se fueron dando al interior de Estados Unidos en torno, ¿no es cierto?, a este gasoducto y a la incomodidad que generaba el gasoducto. Bueno, esta situación, ¿no es cierto?, evidentemente ha tenido una reacción desde Rusia. Los rusos han dicho de que, por una parte, pareciera ser que el mundo político está ignorando esta investigación, se le está intentando bajar el perfil, ¿no es cierto? Sin embargo, eh, la situación, ¿no es cierto?, se está escalando en la ONU, China ha pedido explicaciones, otros países han pedido explicaciones, porque evidentemente estamos frente a una situación que es extremadamente compleja, durísima.
durísima por las implicancias que tiene, porque esto también hay que mirarlo desde otros puntos de vista. No está solamente eso, hay que ver, ¿no es cierto?, todas las trabas que está colocando el gobierno norteamericano para la ayuda, ¿no es cierto?, en Siria, por ejemplo. Por ejemplo. Omar, para que se entienda, porque nosotros Ujú, estos temas, lamentablemente por la hegemonía que existe a nivel mediático y otras cosas ujú. más, por nuestra élite transversal, no solamente la derecha, estas cosas, yo diría, hasta son escasamente informadas y se entienden Sí. poco. En básico, ¿cuál es la importancia, cuál era la importancia de estos gasoductos desde el punto de vista de la relación Rusia-Europa? Bueno, en básico significa de que Europa necesitaba de ese gas para toda su construcción, ¿no es cierto?, industrial. La base del proceso de desarrollo europeo está dada en el gas ruso, en el petróleo ruso. Hoy día, ¿no es cierto? Por eso están buscando desesperadamente otras fuentes. Hoy día por eso están pagando 3, 4 veces más, ¿no es cierto?, el petróleo del que sacan los propios gringos o Estados Unidos. O sea, Es, en es, concreto, el imperialismo mm, norteamericano generó una acción de terrorismo, incluso afectando a los pueblos de Europa y a todo el mundo. por supuesto, recuerda que Biden estuvo, en un momento estuvo en Polonia y les planteó, ¿no es cierto?, que la libertad tenía un costo. Y ese mensaje no solamente lo estaba dando a los polacos, lo estaba dando a todos los europeos, incluyendo a los alemanes. O sea, le estaba diciendo, mire, el costo, ¿no es cierto?, de estar con nosotros, con la sociedad libre, Sí, claro. significa que ustedes van a tener que pagar el gas y van a tener que pagar el petróleo mucho más caro porque este petróleo y este gas que es barato de Rusia significa una dependencia que nosotros no queremos. Y rompen el gasoducto. Exactamente, exactamente. En ese proceso, ¿no es cierto?, coopera el gobierno de Noruega, coopera Dinamarca, coopera Inglaterra. Esos son los países que están involucrados, ¿no es cierto? Y por eso se están pidiendo explicaciones a nivel internacional y hay una situación tensa. Eso en medio, ¿no es cierto?, de una situación de debacle militar, ¿no es cierto?, donde el presidente de Polonia viene y ya está advirtiendo, ¿no es cierto?, el propio presidente de Polonia, estamos pensando quién es, el papel que juega hoy día dentro del espacio de este conflicto internacional, está diciendo que pueden pasar pocas semanas o tal vez unos cuantos meses para una derrota aplastante en Ucrania. Lo está advirtiendo. Esa es la situación militar Esa es la hoy. situación. La situación militar hoy es un ejército ruso que está avanzando, obviamente con dificultad, porque nadie se deja Sí, ganar claro. así de simple, no es tirar y abrazarse, no, Sí, pero están avanzando y están avanzando a paso firme. Otro elemento importante, muy bien. fíjate que es que comienza el foro de seguridad en Múnich, que sería, ¿no es cierto?, según The Global Times, lo hemos dicho muchas veces, la voz del Partido Comunista Chino, ¿no es cierto?, no sería el escenario, ¿no es cierto?, para saboteadores de la paz. O sea, con eso está diciendo, ¿no es cierto?, que su embajador, la persona que va a ir allá, va a ir a plantear elementos, ¿no es cierto?, para dar una salida al conflicto. Y que esa salida sea la conversación, sea establecer los elementos para la paz y que por tanto, ¿no es cierto?, en este foro no debiera haber cabida para quienes estén planteando armar más, para quienes estén planteando, ¿no es cierto?, invertir más en la guerra, que pareciera ser el planteamiento de Estados Unidos y de otros, que quieren continuar o expandir el conflicto. Esa es la situación que se está viviendo. Mira, desde Crónica Digital yo rescato este artículo, este acuerdo que se ratifica, ¿no es cierto?, entre Venezuela y Colombia, que significa un avance importante para América Latina. Pensemos en la situación en la que estaba Venezuela y Colombia hace unos meses atrás con el presidente Duque, ¿no es cierto?, en donde desde el propio gobierno colombiano, eh, en el fondo se estuvo en operaciones bastante lastimeras, bien, bien terribles, en contra de un gobierno y de un país vecino.
Pensemos en lo que significó el Grupo de Lima, en lo que fue, ¿no es cierto?, Cúcuta, el intento, ¿no es cierto?, de cruce, en ese tipo de cosas. Por eso esto es un avance. Finalmente, la posición del gobierno mexicano a través del presidente López Obrador, ¿no es cierto?, donde dice que no quiero legitimar un golpe de Estado, ¿no es cierto?, y no quiero entregar la presidencia de la Alianza Pacífico a Perú, y que por tanto eso lo va a consultar a los países del Grupo de Río, y los países del Grupo de Río tendrán que definir, ¿no es cierto?, qué se hace con esa presidencia. Esa es la situación. Ahora, hay otros elementos que están sobre la mesa. Está, ¿no es cierto?, las declaraciones del gobierno chileno, que el país de España, ¿no es cierto?, destaca como la única potencia de América Latina que cuestiona al gobierno, ¿no es cierto?, del presidente Ortega. Y que habrá que ver, y eso habrá que comentarlo en otro momento, no sé si ahora, sobre los modos, sobre las acciones discutibles o no, pero que son de un Estado, que son de un presidente. Uno, uno tendrá su propia posición frente a eso, ¿no? Hay algunos que vienen y fácilmente y rápidamente hablan de dictadura. El señor Matamala viene y compara a Ortega con Pinochet. Entonces yo le pregunto al señor Matamala, ¿dónde están los detenidos desaparecidos? Perdón, ¿dónde está toda esa persecución vil, brutal que vivió el pueblo de Chile? ¿Se está dando en Nicaragua hoy día? ¿Es posible comparar algo así? Eso significa de que nosotros, o en mi caso particular, venga y diga que el presidente Ortega sea el adalid, ¿no es cierto?, de una representación, entre comillas, de un ideario de democracia. No estoy diciendo eso, pero convengamos en una cosa, por lo menos desde mi punto de vista, y desde ahí yo no me pierdo, y es el hecho de que quienes están facilitando dinero para operaciones de todo tipo, ya sea militar, política, en Nicaragua, esos dineros vienen de Estados Unidos. Y la historia de Nicaragua con Estados Unidos es una historia bastante compleja. Desde el tiempo de Sandino, a propósito de que hace algunos días atrás, ¿no es cierto?, se cumple un año más del nacimiento del gran prócer nicaragüense. No es sencillo, no es sencilla la relación de Nicaragua con Estados Unidos. Hay que pensar lo que significó, ¿no es cierto?, el conflicto armado a finales de los 80. Hay que pensar lo que significó, ¿no es cierto?, cómo el gobierno norteamericano avaló no solamente ese conflicto, sino que lo financió también con dinero, ¿no es cierto?, que venía de la droga. Casos comprobados, incluso expuestos en el propio Congreso norteamericano. Entonces, cuando Estados Unidos está detrás de algunos grupos políticos, de algunas organizaciones que pretenden desestabilizar un gobierno, yo lo tomaría con un poco más de calma. Lo que no significa, ¿no es cierto?, que no pueda haber alguna crítica, que no pueda haber alguna llamada de atención. A lo mejor la forma no es la más bella, pero cuando usted tiene a Mike Tyson delante, usted no puede ser tan, por favor, usted no puede practicar el boxeo del barrio. No, pues, no. O sea, no nos olvidemos de eso. Y eso implica sacar un poco al personaje de encima, al personaje Ortega y otros más, que a uno les puede agradar o desagradar. Eso es otra cosa. Estamos hablando de política internacional, y en política internacional, ¿no es cierto?, este ámbito de la moralina no puede caer. Y cuando se hace declaraciones con moralina, estamos complicados. Y sobre todo lo digo para el gobierno de Chile, porque el gobierno de Chile y muchas instituciones del gobierno de Chile reaccionan fuertemente y duramente frente a una carta, ¿no es cierto?, del Grupo de Puebla, que sale a cuestionar, ¿no es cierto?, el sistema judicial chileno, ¿no es cierto?, y ciertas acciones del sistema judicial frente al caso de Marco Enrique. Ojo, que cuando nosotros hemos hecho una serie de cuestionamientos públicos
desde diversos espacios, cuestionando el accionar de la justicia de otros países, no hoy día no vengamos a decir, oye, es que esto no se puede hacer. Cuidado, cuidado. Por eso en el artículo del País de España, viene se dice lo que pasa es que el gobierno mexicano se escuda bajo la idea, ¿no es cierto?, de este principio de no intervención. Sabio principio el de no intervención. Un principio que los gobiernos de Chile siguieron durante muchos años. Muchos años. Sabio principio, sobre todo para un país pequeño como el nuestro. Juan Andrés. Bueno, aquí lo hemos dicho otras veces. Eh, Cuando el imperialismo norteamericano expulsó a Cuba de la OEA, el gobierno chileno rechazó esa expulsión y no era un gobierno de izquierda. Porque el principio de no intervención, para que se sepa, proviene de la Segunda Guerra Mundial. Y las causas de ese principio de no intervención tienen que ver con lo que muchas veces Salvador Allende con tanta preclaridad plantearon, que era la autodeterminación de las naciones y de los pueblos. De allá vienen, son conquistas. Entonces, yo creo que es súper importante. Heraldo Muñoz, el otro día yo no comparto tal vez las razones por las cuales lo dice, pero comparto el pronunciamiento, que se entienda bien. No comparto las razones, pero sí el pronunciamiento, cuando señala de que el presidente Boris no puede anteponer la relación de Estado a Estado, las relaciones bilaterales, con definiciones como esta que tú señalabas, que es un cuestionamiento a los derechos humanos y todas estas cosas, el presidente Ortega, el gobierno, en fin. Que eso yo estoy fuera de lugar, o sea, él puede tener esa opinión y otros presidentes y otros jefes la pueden tener, pero el cuestionar las relaciones bilaterales de Estado a Estado en esa dirección, como lo hace Matamala y otra gente así en este país con tanta ligereza, con tanta liviandad, cuando en el fondo lo que están haciendo es justificar la dependencia chilena de Estados Unidos, si eso es, y de las transnacionales europeas, si eso es. Entonces nos dicen una palabra cuando la generala porque es mujer, jefa del Comando Sur, más de una vez, ¿no es cierto? Dos veces en Chile, lo hemos dicho otras veces, viene y plantea que la preocupación de Estados Unidos es por qué en Chile está tan cerca China y el litio y qué sé yo, y nos están agrediendo nuestra mínima autonomía. Y volvemos, nuestra soberanía. Entonces, frente a eso, no hay medias tintas. No hay medias tintas. Yo creo que ahí los puntos de referencia, más por lo que tú describías al comienzo, Maren, de la primera entrada, si lo que está viviendo el planeta es la decadencia del capitalismo salvaje, no de Rusia, ni de China, ni nada de eso. El socialismo real se desplomó, ni siquiera se desplomó por guerra, se desplomó. Y lo que se instaló en poco tiempo histórico en el planeta es lo que Marx había ya proyectado hace mucho tiempo atrás, que es la hegemonía del capitalismo salvaje, el capitalismo especulativo financiero. Eso es. Eso es. Y esto en poco tiempo histórico ha cursado con un nivel de decadencia, descomposición y degradación que Fidel y muchos otros han dicho. Si aquí el peligro de que se acabe el planeta y la crisis del capitalismo salvaje nos arrastra a todo es real, incluido calentamiento global. Mira, acaba de señalar hace pocas horas atrás el encargado de la Organización Mundial de la Salud. Calentamiento global mediante, lo que puede ocurrir en los próximos años, meses, es una cantidad importante de ciudades, entre ellas Santiago de Chile, que producto de ese calentamiento global hay muchas ciudades en el planeta que va a subir el mar y por lo tanto van a tener migraciones hacia centros. No es que el mar vaya a llegar a Santiago, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que producto de la subida de mar hay varias costas que van a ser copadas por el mar y va a haber migraciones masivas. Entonces ya la Organización Mundial de la Salud dio nombres de ciudades que van a ser afectadas por esto, entre ellos Santiago de Chile. Yo les digo, para que no crean que uno está exagerando, que uno
porque es comunista. No, léanlo, infórmense, amigas y amigos, y eso es lo que está diciendo seriamente el director de la Organización Mundial de la Salud, que además está amparado en estudios científicos de mucha proyección, como lo hemos dicho otras veces, un equipo multidisciplinario de científicas y científicos, entre los cuales está nuestra conciudadana Janet Vega, ¿no? Que trabajan hace muchos años, no ahora, con los temas de pandemia, y que han llegado a la conclusión que las causas de la pandemia son producto de esta misma situación económico, productiva, en fin, todo esto, el modo de vida impuesto por el capitalismo salvaje, y que genera estas pandemias y que genera las situaciones que se están desarrollando en todo el planeta. Entonces, yo diría que frente a esta descomposición, plantearse desde la mirada de gente en nuestro país, de que aquí el tema es la dictadura china, la dictadura nicaragua, la dictadura rusa, o sea, y la democracia norteamericana, porque, y la democracia europea. Cuando los ejes de centralidad de los imperialismos que están tratando de sostener el capitalismo salvaje a troche y moche está en Estados Unidos y en Europa en este momento. Eso es en concreto. Porque los países del BRICS, donde está la India, donde está Sudáfrica, donde está China, donde va a entrar Argentina, donde está Rusia, están apuntando hacia una lógica de multilateralismo con respeto a las asimetrías y con el derecho internacional mediante, que en verdad, del punto de vista de los términos de referencia, implica cambiar cualitativamente las relaciones multilaterales y de Estado a Estado. Al punto que eso significa la reacción del imperialismo norteamericano y de los imperialismos europeos de desatar guerras. Y tú tenías mucha razón, Omar. O sea, si hay una demostración de crueldad inhumana, es que el imperialismo norteamericano no haya levantado las sanciones en contra de Siria después de los terremotos. Cuando hasta la Cruz Roja Internacional le está clamando para que termine con esas sanciones. No lo hacen. No lo hacen. Como decía un cronista importante al nivel del periodista que tú mencionaste, Estados Unidos prefiere derramar lágrimas de cocodrilo antes de levantarle el bloqueo a Siria y obviamente levantárselo también a un pueblo que resiste pero que vive situaciones críticas, muy críticas de pervivencia, como es Cuba. En ese contexto está Nicaragua. Ese es el contexto, no es otro. Y en ese contexto lo que dice López Obrador, que ha impulsado una política internacional, lo que está haciendo Petro con Maduro, es lo que yo creo que nosotros como país tenemos que hacer. Apurar el tranco desde el punto de vista de una política internacional donde los temas de migración, los temas de relaciones multilaterales, mira, lo hemos dicho otras veces, aquí se está empujando en medio de la presión yanqui, la generala que viene y que presiona y que pone videos, estamos empujando una empresa nacional del litio, estamos empujando soberanía, otras veces lo hemos dicho, en Bolivia la soberanía sobre el gas y las tratativas que hace Bolivia con transnacionales de origen europeo, tanto francesas como alemanes, le permite financiar más del 75% de las políticas públicas de Bolivia. Bolivia, el año recién que termina, es el segundo país con menos inflación a nivel mundial, reconocido por el Fondo Monetario, reconocido por el Banco Mundial, por el BID, en fin, o sea, no estamos hablando de organismos de izquierda, no estamos hablando del organismo del sistema financiero capitalista, extremadamente capitalista. Ellos están reconociendo que en Bolivia es el segundo país con menos inflación a nivel mundial. Algo estarán haciendo los queridas hermanas y hermanos bolivianos. Nosotros, yo creo que sin copiar, porque no tiene sentido hablar de eso, pero para nosotros el litio en la tríada Argentina y Bolivia es clave para el financiamiento de políticas públicas que, ojo, acaba de salir una información de la DIPRES, Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, acaba de salir hoy día, en donde se rectifica y va a haber menos crecimiento. Ojo, va a haber menos crecimiento.
Y claro, la inflación se ha controlado y probablemente disminuya, pero los niveles de pobreza y de encarecimiento de la canasta y de degradación del salario, que entre otras cosas han hecho de que la Central Unitaria de Trabajadores demande que los 500.000 pesos de salario mínimo que se proyectaban para fin de gobierno sea ahora, porque ya se lo comió la inflación. ¿Mm? Yo diría que son cuestiones totalmente interrelacionadas, Omar. Creo que en el contexto mundial, mira, acá en algún programa anterior lo habíamos dicho, eh, la India y Rusia tomaron la decisión de sacar el dólar de sus relaciones comerciales, del intercambio bilateral, y lo van a hacer con monedas propias. Se acabó el dólar para la India y para la Rusia en su intercambio comercial. Estamos Fíjate hablando, que entre Bolivia y Rusia también es que eso es lo que hay iba a un decir. acuerdo. Ahora va entre Bolivia y Rusia. Y por las presiones, por todo lo que se quiera, pero no por razones de humanidad, sino que por razones de brutalidad tecnócrata, han presionado mucho a Brasil y han presionado mucho a Argentina para que no avancen en lo que es la moneda única, pero eso es incontrarrestable, eso es imparable porque es una necesidad, no es una opción. En ese contexto, yo creo que la política internacional chilena tiene que tomar un aire total, no sé si totalmente distinto, pero bien distinto al que tiene hasta ahora. Yo no me quedaría en cosas chicas, que el cagüín, que la chimuchina, que la canciller. Yo creo que ya estamos saturados en el sistema mediático chileno de dime y direte, yo en eso comparto. Aquí se hacen ganancia todos los medios hegemónicos para que esta persona de tal partido le discrepó a la otra y la otra le dijo tal cosa, y habitualmente son peleas entre fuerzas que somos parte del mismo gobierno, que somos parte del mismo gobierno. Entonces, se dan un festín fantástico y con pequeñeces, con cagüín. Pero los temas de fondo, creo yo que tienen que ver con esto. Y en ese sentido, lo que tú has puesto, Omar, oye, si esta cuestión del boicot, el boicot terrorista al gasoducto nos afecta a nosotros, si eso eleva el valor del gas a nivel planetario, Por si a lo único supuesto. que, claro, que favorece a Yanquilandia y a las transnacionales de origen norteamericano. Eso es. Y lo han hecho muchas veces, lo hemos dicho acá. Las crisis Fíjate, las trasladan a la periferia y los que sufren son los pueblos, fíjate que invariablemente. hay una hipótesis que plantea el profesor Jalife, que dice que él lo manifiesta a modo de hipótesis, ¿no? Su hipótesis. Por eso la rescato. Él viene y dice que puede ser que la guerra provocada en Ucrania tenga que ver con el hecho de tratar de dañar a la Federación Rusa, de tratar de dañar a Rusia, principalmente en dos elementos en donde ellos tienen un poder muy grande, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, los recursos naturales, que tiene que ver con el gas y que tiene que ver Sí, con el petróleo. sí, Y que sí. eso va acompañado de la agenda verde y de los negociantes de la agenda verde. Absolutamente, lo que hicieron, lo que han hecho hace décadas con la Amazonia. Y Exactamente. no es nuevo, no es nuevo. Entonces ojo a la generala y al imperialismo norteamericano, porque estamos hablando de la jefa del Comando Sur, o sea, de la jefa de las fuerzas militares que están interviniendo en todo nuestro continente, que tienen bases militares por todos lados. Y ahí sí que no hay soberanía, y ahí sí que no hay, ahí sí que hay democracia para las personas que tú has nombrado. Ahí sí, están preocupadísimos. Incluyendo la oculta de Neuquén que se está hablando ahora. Sí, 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 Ojo. y los globitos y qué sé yo, entonces arman un circo tremendo. Pero digo esto, Omar, ¿por qué? Porque mira, al final yo te diría, se oculta la intervención norteamericana a propósito de que este año ya estamos en los 50 años del golpe. Se oculta todo, se oculta la intervención económica, el financiamiento de partidos políticos, del financiamiento del mercurio. Todo esto está desclasificado por el Senado norteamericano y el Departamento de Estado de Estados Unidos, no somos nosotros. Si alguien quiere verificar lo que estamos diciendo, vaya a esa fuente, están desclasificadas. Ahí se dice También, que empresas transnacionales norteamericanas financiaron. Ahí se dice que se estimuló, ahí se dice que se mandó a matar al general Snyder.
Fíjate que Está comprobado que agentes de inteligencia de la dictadura mataron al general Prats con su esposa en Buenos Aires. Eso está comprobado. Está comprobado que agentes de la dictadura a las cuales se le hacía seguimiento en Estados Unidos, al interior de Estados Unidos, por lo tanto ahí hay complacencia, mataron a Orlando Letelier y a su secretaria en Washington. Eso está comprobado. Otra cosa es el proceso judicial que derivan, y ahí vamos a hablar de eso, que es muy importante, pero tiene que tener comprobación procesal, pero los hechos ocurrieron y son fíjate, reales. La operación Cóndor es real. El intento de matar al militante, el destacado militante demócrata cristiano, ministro del Interior del gobierno de Frei Ruiz Tagle, Bernardo Leighton y su señora en Roma, es sí, otra acción. sí. Entonces, ¿y eso ha cambiado? Sí, pues claro, no están utilizando ese mecanismo en este momento, pero están utilizando la intervención política y la intervención militar directa en Chile, directa, sobre la élite política, sobre los partidos políticos, sobre las economías, sobre las grandes empresas, todo, a todo nivel. La intervención yanqui en Chile es a todo nivel. Entonces, hablar desde la idea de la soberanía respecto de China, de Nicaragua, de Rusia, es como en el fondo no querer reconocer con cierta vergüenza que somos un país totalmente dependiente, subordinado. Eso es así. Eso no es una cuestión que se pueda desmentir, porque es así. Y si miramos los proyectos de emancipación como el de Venezuela, como el de Colombia ahora, como en el momento El Salvador, Bolivia, lo que está ocurriendo en Perú, en Argentina, Cuba, qué decir, Nicaragua, son todos procesos que tienen un signo en común, diverso, pero muy diverso porque ninguno es relacionable con el otro, pero tienen algo en común, que son procesos de emancipación que apuntan en la dirección de las soberanías nacionales y de la patria grande. Y eso finalmente es CELAC, y eso era UNASUR, y eso es lo que yo creo que hoy día hay que apurar el tranco, porque insisto, Mar, creo que las urgencias están desatadas, o sea, están desatadas. No es algo menor considerar las urgencias en los tiempos sociales y en los tiempos políticos. Desde esa lógica de los tiempos políticos, eh, Juan Andrés, ¿cómo ves tú el caso del poeta, premio Nobel, ex candidato a la presidencia de la República también, Candidato, militante del senador. partido, senador, militante del Partido Comunista, Pablo Neruda, ¿no es cierto? Y esta situación que se está dando, ¿no es cierto?, con estos informes técnicos y una serie de declaraciones que han salido, artículos. ¿Cuál es la visión tuya y la visión del Partido Comunista, ¿no?, en relación con eso? Yo creo, Mar, que para que podamos dimensionar, de verdad, a veces yo lo he dicho otras veces, lo digo con mucha humildad, con mucho ¿Mm? respeto, pero a veces nosotras y nosotros mismos en la izquierda somos un poquito insulares, nos miramos mucho para adentro. Lo digo con humildad y con respeto, pero creo que hay que levantar la mirada y cuando se producen este tipo de situaciones es necesario levantarla. Si yo no me equivoco, hay 3 premios Nobel asesinados en la historia de la humanidad y de la historia de los premios Nobel. Uno es Martin Luther King, Ujú. otro es Isaac Rabin, primer ministro judío, Sí. y el tercero es Pablo Neruda. Y hay un solo premio Nobel asesinado. Hay muchos escritores asesinados. La historia está plagada de asesinatos de artistas, de escritores. Víctor Jara, García Lorca. No, o sea, es Miguel Hernández, entre tanto. Miguel, Miguel entre tanto. Es decir, hay, Bueno, pero premios Nobel, este ujú. es de la literatura, este es el primero. Yo, Omar, creo que hay que ubicar esto en el siguiente contexto. Aquí hemos dicho, o sea, aquí hubo una dictadura que aplicó el terrorismo de Estado con la anuencia de Estados Unidos, con el impulso de Estados Unidos. La Operación Cóndor es la asociación entre aparatos de inteligencia norteamericanos con todos los aparatos de la dictadura. Mataron a quien quisieron y como quisieron.
porque no solamente esto ocurrió en Chile, ocurrió en toda la región, ¿Mm? mataron a quien quisieron y como quisieron. Mira, aquí el otro día salía una información nomás. Un señor que está a cargo de la inscripción de las casas, de las viviendas, que es una institución en Chile, Ujú. ¿no? Donde uno va a inscribir su casa o la vivienda, en fin, Sí, 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 sí. bienes de ese tipo. Ese señor, entre comillas, cometió el grave error de haberle dicho a personas, agentes de la DINA, mandados por el señor Contreras, brazo derecho y brazo izquierdo del dictador, Ujú. de que no le iba a poder legalizar esa propiedades porque estaba mal hecho. ¿Sabes lo que hizo Contreras? Lo mandó a matar y lo mataron. Y lo mataron. Entonces estamos hablando de algo que yo no sé si el pacto transicional, no digo no sé, el pacto transicional de los 90 en adelante, lo que hizo fue mitigar fuertemente, porque al final la alianza y el entendimiento de gobernabilidad y democracia en la medida posible y política de los consensos, todo aquello era con Pinochet. Si no es chacota esto, cuando decimos que Pinochet siguió siendo el comandante en jefe del ejército, después senador vitalicio. Camilo Escalona ha escrito una columna que yo la recomiendo en El Sí, Mostrador. el mostrador. No levantemos fantasmas. Y Camilo Escalona, que es un protagonista de la lucha contra la dictadura y después del pacto transicional y después de ahora, de lo que está ocurriendo ahora, él decía en esa columna, tal vez, decía, le hubiéramos ahorrado muchos dolores al pueblo chileno. Lo estoy citando casi literalmente, si no hubiéramos levantado fantasmas y se hubiera dividido a la oposición que luchó contra la dictadura, porque hay una oposición que luchó contra la dictadura que nos dejaron fuera y que nos dejaron fuera con el tema de que el comunismo, el totalitarismo, la violencia, que eran muchas cosas. Tal vez, dice Camilo en una reflexión ahora muy profunda, no, le hubiéramos ahorrado estos sufrimientos al pueblo de Chile. Mira, o sea, yo creo que hay que levantar la mirada. Digo esto porque a mí me parece, de acuerdo, los científicos que investigaron y que encontraron lo que encontraron en el cuerpo de Neruda, no podrán decir que esto es un asesinato porque no tienen los elementos fácticos para hacer la relación causa-efecto. Pero los elementos están El y nadie contexto. y nadie puede negar, Omar, Mm. que esos elementos que encontraron en el cuerpo de Neruda fueron usados en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial para matar gente. Entonces, ¿cómo llegó eso al cuerpo de Neruda? Es lo que se tiene que investigar y establecer. Pero ahí yo me adelanto en una presunción. En un contexto, en un país donde se mataba como se mataba, cuando se usaron los componentes químicos incluso para envenenar a presas y presos políticos que estaban encarcelados, que hay varios Así es. casos, yo creo que la presunción tiene que ser que tenemos que partir la investigación considerando la hipótesis más probable que fue asesinado. No porque haya una especie de autorreferencia, sino que porque eso te permite generar una lógica de investigación que vaya con mayor premura en la dirección que tiene que ir. El caso del expresidente Frei El va en caso del va presidente Frei va en la Montalva. misma línea, Es que hay claro, muchos, Carmelo Soria. por cierto. El caso que mencionábamos, este caballero que no tenía nada que ver con la izquierda y que simplemente él pensó que estaba cumpliendo con su función institucional y lo mataron. El caso del general Bonilla, que yo diría su descendencia o su asociación política era con la democracia cristiana, porque aquí había en el ejército de Chile, el que da el golpe, había varios generales más cercanos a la democracia cristiana que a la derecha. Y Pinochet se fue deshaciendo de todos esos generales de maneras muy brutales y perversas. Ojo, los metió en caravana de la muerte. Ojo. Bueno, y Bonilla, que tenía cierto arraigo, se le cayó el avión. Perdón, el helicóptero. El helicóptero.
y claro. nunca se investigó la caída del helicóptero y el equipo de gente francesa que vino a Chile a investigar eso fueron amenazados, hubo de por medio muertes y se acabó la investigación. Se acabó la investigación. El ejército chileno, yo creo que lo único que ha hecho formalmente es el texto que entrega el ex comandante en jefe del ejército, el anterior al actual, donde explicita que aquí hubo un asesinato del general Schneider y del general Pratt, y que en el asesinato del general Schneider hubo intervención de aparatos de la CIA. Eso en Estados Unidos ya está archicomprobado. Entonces, esto de hablar tanto desde la democracia, desde no sé qué cosa, yo te diría que es un manto brutal, inhumano de mi punto de vista, muy carente de sensibilidad, más a propósito de los 50 años. Yo creo que lo de Pablo Neruda es algo terrible y que creo que se requiere una investigación que tenga la intensidad que requiere para efecto de que efectivamente el proceso o el trabajo procesal vaya en la dirección que tiene que ir porque pasan y pasan los años. La querella que presentó el Partido Comunista de Chile es del, si yo no me equivoco, del 2011. Del Sí, 2011, sí, estamos en el 2023. sí, sí. Y muchas situaciones respecto de detenciones y desapariciones, ejecuciones y todo este tipo de situaciones que han habido en Chile han demorado años, 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 años y años. Sin contar de que hay gobiernos, ¿no es cierto?, que han negado recursos para la investigación. Absolutamente, Por cierto, absolutamente. lamentablemente incluyendo el nuestro, lamentablemente incluyendo el nuestro. Es que lo que pasa es que por eso te digo, Mar, yo creo que hay cosas que requieren cierta decisión, cierta sensibilidad, cierta empuje. Estamos en los 50 años. Yo escuchaba el tema que el presidente López Obrador, al cual le tengo cada día más admiración, ¿Mm? porque hay que ponerse en la condición de presidente de México que tiene al lado al imperio, es frontera con el imperio. O sea, Sí, la mochilita que lleva el gobierno del presidente López Obrador es harto grande y está sí, avanzando. Y ya de nuevo el presidente de Cuba visitó México y ahora está cuestionando el golpe de Estado, tal cual lo dice en el caso de Perú. Entonces está, pucha, López Obrador, Petro, en fin, Fernández. Yo creo que nosotros necesitamos una visión más de Estado en estas cosas. Yo valoro enormemente, pero creo que nuestro gobierno está haciendo un esfuerzo inmenso en relación a la tragedia de los incendios. Ha puesto en el tema la regulación, lo ha puesto y lo sigue poniendo. Creo que efectivamente, como lo decía el subsecretario Monsalve el otro día, si se compara con los gobiernos anteriores respecto a incendios, porque los incendios se están produciendo cada año, ¿no? sí. Este es el gobierno que más ha hecho en todo, tanto en recursos materiales, tanto recursos humanos, tanto del Estado como los privados, porque los ha convocado, los ha convocado. Eso es innegable. Como Sin también ha puesto embargo, como también ha puesto en el centro, ¿no es cierto?, el tema de la discusión sobre, sí, en el sí, fondo, de las políticas de desarrollo a propósito, ¿no es cierto?, exacto, porque no da más, esto no da sí, más, pero se requiere, algo ha dicho nuestro gobierno en esa dirección, a esta altura, calentamiento global. Mira, ayer o anteayer, ahora que estamos grabando, acaban de haber lluvias en María Elena, quedaron 8.000 sí, personas damnificadas, sí, 8.000, sí. 8.000 personas damnificadas en María Elena, que es una histórica oficina salitrera donde vive mucha gente. Entonces están pasando estas cosas y van a seguir pasando. Yo no soy pitonizo, pero ¿por qué no vamos a asumir que Chile, que es un país de terremotos permanentemente? O sea, nuestra historia es la historia de un país con terremotos, donde han habido los terremotos más grandes en intensidad. Y nuestros anteriores, porque tanto algunos que les gusta tanto el puro presente referencial y cierran las puertas y Desde como el de una Cristo de cosa. Mayo, desde el Cristo de Mayo.
Sí, claro, no quieren construir presente referencial considerando el pasado para mirar el futuro, si eso es, pero hicieron bien quienes en este país, particularmente las escuelas públicas y los edificios públicos, lo hicieron de tal manera que han aguantado, en los últimos 30, 40, 50 años han aguantado todos los terremotos. Los han aguantado todos, porque ¿Sí? empezaron a meter el tema antisísmico, la arquitectura, los ingenieros, las arquitectas, los arquitectos. Y a Entonces, exigir, y a hay, exigir. y a exigir, hay posibilidades de hacer cosas. Hay posibilidades. Yo creo que llegó la hora de que efectivamente el Estado y todo, los privados y todos, entremos a un plan que efectivamente signifique mirar de otra manera para adelante. Oye, si no vamos a esperar que venga lo que dice el director de la Organización Mundial de la Salud, o sea, que se produzca lo que él dice que se va a producir, y yo creo que se va a producir. Claro. Que las subidas de mar y vamos a tener las migraciones hacia ciudades como Santiago, vamos a esperar que ocurra. No, tenemos que prever. Hoy día, para mi gusto, la impronta de Chile es prever, no quedarse en pequeñeces, en disminuciones, en caricaturas, en cagüines. Hay que prever. Este país tiene que cambiar cualitativamente su forma de vida. Y los privados son los primeros que tienen que entender esto, porque más del 75% de la economía real, como lo decía Máximo Pacheco hace más de 5 años atrás, está en manos de los privados, pues. Entonces no puede ser que para cuando se trata de situaciones ellos apelen al fisco y al Estado, ¿no es cierto?, con los impuestos que les dejó el dictador, estoy hablando de los forestales, ¿Sí? Por ejemplo. pero cuando se les pide, entonces no, nuestras tasas de ganancia están fantásticas. O sea, hoy día las hectáreas bajo los grandes privados en Chile sufrieron una afectación de un 1%. Muy intenso, fuerte, pero ese es solo el 1%. Y lo demás es ganancia. Entonces, ojo, no están perdiendo. Más el subsidio que les dejó Pinochet. Oye, por favor, pónganse, po. Si somos parte de Chile, todo hay todo. A mí no es que me guste mucho que el país esté controlado más del 75% de la economía por los grandes, privados, los grandes, 7 familias, si no es más. Controlan todo. No es que me guste, pero por la madre estamos en esta situación. O sea, ¿cómo no se van a poner? Se tienen que poner, pues, y se tienen que poner contundentemente. ¿Significará eso alguna baja en sus tasas de ganancia? ¿Significará eso algún tipo de lógica de inversión en aspectos públicos? Mire, hubo grandes empresarios en Chile que en la década del 50, 60 operaron con esta lógica. Operaban con esta lógica, no eran tan brutales. Esa es la verdad. Tiene sentido No de Estado y eran. sentido nacional, pues es distinto. Sí, sí, yo creo que hay que buscar camino en esa dirección y bienvenido que estén dispuestos a dialogar y no a resistirse. Eric Campos, secretario general de la CUT, el otro día le hacía una interpelación a Sutil, porque Sutil salió, pero con una violencia tremenda. ¿Sí? Nos están echando nosotros la culpa de sus irresponsabilidades con los incendios. Oye, por favor. Entonces el Estado tendría que decir, bueno, que si se quema, que se quemen los bosques de los señores de las empresas forestales, que se quemen, pues arréglenlo ellos, si son de ellos. A ese nivel vamos a llegar. Y lo dijo desde Israel. Cuando Israel es uno de los países donde al interior más se protege a la comunidad israelí, al interior de Israel. O sea, es un Estado benefactor, pero a fuerte, a fuerte. Entonces, yo creo que ahí, Omar, hay una gran tarea, pero mi impresión es que, y mi convicción es que la legitimidad de nuestro gobierno en esta última situación es partiendo, obviamente, por el presidente Boris, por la ministra Carolina Toal, su secretario Monsalve, los demás subsecretarios, las demás ministras y ministros, en fin, todo lo que se ha desplegado. Hay mucha gente que se ha desplegado, mucha. Juan Andrés, a propósito de Sutil, La alcaldesa de Santa Juana, ujú, tremenda lideresa, sí, como ha defendido su comuna, como ha peleado, chuta. Yo también quiero decir, hay alcaldesas y alcaldes que se han movido para allá. La alcaldesa, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipios, sí, Leitao,
Hay otras alcaldesas y alcaldes que también... Y les quiero decir que el alcalde Daniel Jadwe de Recoleta también se ha movido y tenía gente allá de hace varios meses atrás, porque la administración de Jadwe es una administración que tiene una convicción de solidaridad que la ha demostrado a todo plano, a todo nivel. Entonces, yo creo que hay que ampararse y sustentarse en este tipo de cosas. Tenemos grandes fortalezas para enfrentar las tragedias, porque son tragedias. Si alguien me dice que los incendios no son tragedias, no sé en qué país viven. Si esta cuestión, chuta, ha sido dura, dura, Oye, dura. oye, Juan Andrés, a propósito de Sutil, pensando en que es uno de los que va de candidato, ¿no es cierto?, convencional, pero Ah, ahora viene. sí, pues. Y pensando en eso, ¿cuál es la visión? Porque no habíamos podido conversar de eso, sobre lo que se llega, bueno, en el grupo de expertos, ¿no es cierto?, las listas con sus candidatos. ¿Cuál es la visión tuya frente a lo que se logró finalmente y cómo ves tú que se encamina esto, ¿no es cierto?, dentro de las contradicciones que existen y todo ese tipo de cosas. Sí, lo hemos dicho siempre y yo lo vuelvo a recalcar. Aquí hay que partir de lo que fue el 4 de septiembre. No lo olvidemos, porque si lo olvidamos nos podemos volver a equivocar. Ese es el problema. Aquí hubo un pronunciamiento mayoritario del pueblo chileno. Hay razones, hay otras que todavía se están ocultando, pero eso es. Se rechazó ese proyecto. Se rechazó. Hay algunos estudios cualitativos bastante serios que muestran por qué se rechazó. Afectó mucho la situación socioeconómica, mucho. Afectó mucho que el sector retiro se vino abajo y el proyecto que había presentado nuestro gobierno para neutralizar aquello también se vino abajo. Y todo eso fue asociado por 4,5 millones de personas que votaron rechazo, fue asociado al apruebo. Hubo una campaña mediática hegemónica tremenda de distorsión de todo que funcionó, que funcionó. Entonces hay una serie de componentes que yo creo que es muy importante considerar más porque no han cambiado, no es que esas cosas no sigan. Estamos en una crisis socioeconómica, qué duda cabe. Hay mucho mayor endeudamiento de la gente, la canasta básica sube, los salarios disminuyen en valor. La CUT, yo lo decía, está demandando de que ahora vamos con el 500.000 pesos del ingreso mínimo. Entonces, y hay otras medidas que hay que adoptar, están los incendios. Entonces, lo hemos dicho otras veces, está la delincuencia, el crimen organizado. Entonces, cuidado con que saquemos conclusiones tan superfluas respecto de cuál va a ser el estado de situación para la elección de las nuevas personas que van a redactar la Constitución, que ahora no se demora nada en semanas, porque es una campaña muy cortita. Dicho esto, mi sector, las dos coaliciones que somos parte del gobierno y las dos coaliciones que estamos bregando para empujar, elegir a personas que redacten una constitución que vaya en la pelea de los derechos sociales, que vaya en la pelea de ese tipo de cuestiones fundamentales para la ciudadanía, salud, educación, vivienda, salario, en fin, todas esas cosas que son tan importantes pues, para la pervivencia, si no es para otra cosa. Por favor, yo con humildad le digo a mi sector, no hablemos más de consumistas, de individualistas, porque esa ciudadanía, los 4,5 millones que votaron rechazo, no solo no lo entienden, se sienten agredidas por ese tipo de lenguaje. O sea, yo entenderé que alguien puede ser consumista que tiene las posibilidades de viajar al extranjero no sé cuántas veces al año, que tiene recursos ilimitados, ok, pero eso es menos del 5% del país. El resto, para hacer un viajecito con su familia, un viajecito bonito, humilde, sacarse un poco todo, por 5 días quedan endeudados y pagan mucho. Entonces no juguemos con eso, o sea, hablemosle a las mayorías, no a las minorías, a las mayorías. Y esas mayorías necesitan cambiar su condición de vida, de pervivencia. Por eso esos 5 millones de personas no votaban. Si están votando por voto obligatorio, si antes no votaban, porque ya habían terminado de creer en las elecciones, simplemente. Bueno, entre Sí, ese mundo y entre el mundo del 38% que votó a prueba, yo diría que nosotros con justa razón, con corrección completa, ¿qué es lo que dijimos? Lista única. ¿Para qué?
para incrementar la electividad, para eso, para elegir más personas. Bueno, tuvieron sus razones, el PPD, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, y van en una lista. Nos favorece que la derecha vaya a entrar en lista hasta este momento. Nos favorece, pero tampoco es que sea, porque el sistema electoral es el sistema donde se eligen senadoras y senadores. Claro. Circunscripción. Ojo, es un sistema. Entonces acá vamos en dos listas. Y aquí en la lista nuestra va el Partido Liberal, que tomó la decisión de venirse a esta lista, Partido Socialista, Frente Amplio, Acción Humanista, Partido Regionalista Verde, que encabeza mi querida amiga Flavia Torrealba. Eso somos. Y yo creo que lo más importante es que esta ciudadanía que va a votar logre reconocer en nuestras candidaturas, y yo hablo aquí en este caso de las candidaturas del Partido Comunista de Chile, personas que van a pelear y luchar porque efectivamente en esta nueva constitución terminemos con la constitución de Pinochet y por lo tanto no quede una reglina ahí entre medio, pero demos la pelea y que la constitución garantice los derechos básicos, esenciales para vivir mínimamente tranquila y tranquilo en este planeta, en este país que está convulsionado. Porque ustedes comprenderán que los incendios, es decir, el calentamiento global va a seguir. Estas aguas que suben, en fin, hay varias cosas de esa naturaleza. La crisis, Chile es uno de los países más dependientes de los centros del capitalismo salvaje, por lo tanto, el chancacazo que le llega cuando se producen estas crisis a nivel planetario es muy alto. Es más alto el que se produce en Bolivia, en Argentina, en otros países más. Entonces tampoco es que nos podemos alegrar tanto como que tenemos aquí una especie como de sacrosanto equilibrio macroeconómico cuando para abajo la población la está pasando cada vez más mal. Creo que ahí está el gran desafío, Omar, y siento y tengo la impresión de que nuestras candidaturas, en general, pero en particular las del Partido Comunista de Chile, son grandes en este sentido, son intensas. La compañera que va en la región metropolitana es una dirigente social, sindicalista, dirigente del magisterio. Es una luchadora social. Es una persona que yo creo que si es electa va a pelear y va a luchar con mucha intensidad y tal vez lo podríamos invitar a nuestro programa un día para conversar con Sí, ella, sería muy para que se le interesante. reconozca. Y a otros más, el compañero que está en Iquique, la compañera que están en la cuarta región, otros más. En fin, yo diría, en esa dirección es que hay que empujar esta elección, que además, insisto, es muy corta, o sea, esto ya partió, ya partió. Y la derecha tiene los recursos que tiene, económicos, tiene los medios hegemónicos, va a ser lo mismo y no sé, o tal vez peor, y tienen gente como Sutil como candidata y candidatos, po. Sí, así es. ¿Sí? Y fíjate, Omar, yo tendría cuidado con el tema etario también y con otras cosas, Sí. porque ojo, que el proyecto anterior era un buen proyecto, pero fue rechazado, y fue rechazado por cosas, por ejemplo, lograron meter de que la alternativa de la apruebo era una alternativa que incidía y afectaba en la libertad de los padres para enviar a su hija o hijo a un colegio determinado, privado o público. Sí. Eso, amigas y amigos, lo vivimos en el gobierno de la Unidad Popular. Levantaron una campaña que fue efectiva en sectores de la sociedad chilena respecto de que la ENU, que era un proyecto de Naciones Unidas, Escuela Nacional Unificada, iba a implicar que yo me acuerdo, porque yo era cabro estudiante en ese tiempo, que los pobretones o los porros, como fuera, llegaban a noveno básico y hasta ahí llegaban. Entonces la ENU lo que era una especie como de, se le instaló como una especie como de, hasta aquí llegan los Claro. pobretes, la clase media, hasta aquí llegan. ¿Me entiendes? Entonces, ojo, eso pasó con el tema religioso, Sí, pues. eh, Sí, por supuesto. y Por pues pasó supuesto. con otros temas también, entonces tengamos cuidado. Yo otra vez se lo he dicho, los antecedentes es que mayoritariamente las mujeres de 35 años hacia arriba, no hacia abajo, de Ujú. los sectores medios y los sectores bajos, votaron rechazo. Sí.
Sí, sí, así es. Y lo último, aquí la constitución de Pinochet puso, pero en extremo, el poder del gran capital sobre el trabajo en todas sus dimensiones. Obviamente incorporar a las mujeres, los jóvenes, Claro, las niñas y niños, todo, el trabajo humano. exacto. Y eso hay que romperlo. Es una cuestión que hay que romperla. A 50 años del golpe, el presidente Allende y el gobierno de la Unidad Popular, para resolver la crisis, iban a proponer el 11 de septiembre un proyecto de nueva constitución. Lo hemos dicho otras veces. Y ese proyecto de nueva constitución le cambiaba el nombre a Chile. ¿En qué sentido? No que, no que le cambiara el nombre a Chile. No, se iba a llamar República de Chile de Trabajadores y Trabajadoras. Así se iba a llamar Chile. Que era una forma de decir, aquí en Chile la mayoría del país son trabajadoras y trabajadores. Ese es el pueblo de Chile. Bueno, por eso es que dieron el golpe. Por eso es que dieron el golpe, entre otras cosas. De otras cosas. Bueno, Juan Andrés, vamos cerrando Vamos cerrando. El este poema. programa de hoy. Claro, Sí, por pues, la supuesto que va tradición, un la buena poemita tradición obliga. de un texto del año 2010 y que ahora lo miraba y decía, vaya, eh, se llama Aviso. Y lo digo por las condiciones internacionales que hoy día están viviendo muchos periodistas, mucha gente que trabaja en las comunicaciones, en Europa y en otros lugares, ¿no? Aviso entonces. Señor suscriptor, la compañía de teléfonos tiene el agrado de informar a usted que su celular está siendo intervenido. Por su seguridad, sírvase desconectar. Está bueno. Para los tiempos que corren, buenísimo. Buenísimo, Mar. Así Súper. es, así Sí, es, vas a desconectar. Muy bien. sírvase desconectar. Bueno, que estén muy bien, pues y acuérdense Volvimos, de volvimos. visitar Crónica Crónica Digital, un digital, café, sí. a los que les guste este programa y quieran compartirlo, que bueno, ojalá lo hagan. Y los que quieran suscribirse, bueno, está el botoncito y la campanita, pueden suscribirse también. Eso, Muy bien. Nos vemos. muy bien. Chau, chau. Chao, chao.